Bueno, ya está con nosotros Hernán Bonilla, presidente del CED, que acaba de publicar el libro. Este libro. Smith, tenemos la placa, Ricky, si la querés tirar. Introducción. Que tengo la suerte de que me llegó firmado por A mí Hernán también Bonilla. lo tengo firmado, autografiado. Muchas gracias, Hernán. Estoy debiendo uno. Bien. Gracias por ver. Sí, no le iba a decir, pero sí. No, ya Con llegará. dedicatoria lo quiero. Va a llegar. Yo hoy decía, Hernán Bonilla, que va a ser el jefe de Luis Alberto Alejandro Aparicio de la Calle Pou, ¿o no? En el CED. No es el formato. Pero Debe podés ser- sacarte chapa con eso. Debe ser un empleado difícil. Claro, imagínate. No, pero antes que nada, bueno, bienvenido. Gracias. Va a colaborar en el CED, la Calle Pou, ahora, luego de dejar la presidencia, ¿no? De eso trascendió. Eso es así. Bien. Es muy habitual en los centros de estudios en el mundo que expresidentes se integren, sobre todo en los centros de estudios que se dedican, como nosotros, a análisis y propuestas de políticas públicas. Qué mejor que tener a alguien que era el decisor último de un montón de decisiones que nos puede ayudar mucho en nuestro trabajo. En Uruguay capaz que es un poco más menos Novedoso. común o más novedoso, Sí. pero en el mundo es bastante habitual que sucedan estas cosas. Bien. ¿En qué formato? ¿Cómo lo puedes explicar a la gente cómo va a colaborar? Los detalles los vamos a dar después de que deje Bien. la Se presidencia. están guardando todos los detalles. Bien, Muy bien, me parece bien. Bien. Bueno, nos metemos con Adam Sí. Smith, si les parece. Sí, sí. Hernán, antes, ¿dónde puedo adquirir libros si me interesa meterme en el pensamiento económico de este señor? Está disponible en librerías, Bien. Mercado Libre, por distintos Donde lados quieras, se puede. en todos lados. Bien, yo te quería preguntar, partimos de la base de que Adam Smith lo considera el padre de la economía. ¿Hay alguien que entendés que le pueda disputar ese título a él? A ver, siempre hay algún investigador, algún economista que se quiere hacer el original y encuentra a alguien que argumenta que puede haber sido, pero es casi que una rara unanimidad que hay entre los historiadores de la economía que Adam Smith es efectivamente el padre de la economía, ¿no? Y yo creo que hay argumentos suficientes, ¿no? Por eso, salvo alguna rareza, Sí. no se disputa ese título, que es un título pesado, ¿no? Ujú. Y otra pregunta con respecto Dale. al libro, ¿por qué sentiste la necesidad de escribir sobre Adam Smith y su pensamiento? ¿Entendés que de alguna forma cuando se hablan de sus políticas, su pensamiento, se malinterpreta? ¿Qué te llevó? Sí, bueno, esa es una buena explicación de por qué lo escribí. Está también la magia de los números redondos, ¿no? Ujú. Se cumplió en el 2023 los Claro. 300 años del nacimiento y dije, bueno, es como una buena oportunidad. El libro se termina publicando un poco después de eso, pero El año pasado se cumplieron 300 años de su nacimiento. en el 23. 2023. 2003. Y yo empecé en realidad a escribirlo en el 23 y creo que sumado a lo que vos decías, el padre de la economía, sigue siendo al día de hoy el economista más citado en papers académicos. Tremendo. Mucho más. Ideas vigentes. Ideas vigentes y siempre, además, se encuentra en su obra referencia hasta Sí, sí. para la economía del comportamiento, pila de cosas que Claro. se están desarrollando hoy, uno encuentra cosas en Smith, ¿no? Y también es cierto, creo, eso de que su pensamiento o la imagen que tenemos de él a veces es un poco distorsionada. Bien. Y creo que, a pesar de que el libro es cortito y es en formato de introducción, trata de ir más allá de, capaz que lo que todos sabemos de Adam Smith, que es esto de que... La mano negra. La mano invisible y La mano invisible. Invisible del mercado. y cómo y que defendía el libre mercado Sí, y sí. no mucho A más. ultranza. Bueno, pero en realidad era más progresista que un libertario, como se lo podría considerar ahora. Sí, efectivamente, yo creo que sí tiene diferencias con lo que hoy, bueno, ahora se ha puesto de moda más el pensamiento libertario y lo conocemos más por obvias Milei. razones, pero sí, hay discrepancias importantes con Para darle un poco de contexto, Hernán, estamos en el siglo XVIII, empieza la crítica al mercantilismo, Europa colonialista, explotar a las colonias. ¿En qué contexto surge Adam Smith? Bueno, que era escocés, que el primer economista, ¿no? ¿En qué contexto surge y qué es lo que viene a echar por tierra del pensamiento económico en Europa? Creo que es importante el contexto, ¿no? Y atado a por qué es el padre de la economía. Todavía cuando Smith empieza a escribir, Smith escribía lento y hacía varias ediciones de sus libros, por eso publicó dos Tiene libros. Dos libros. claro. Dos libros en vida nomás. Yo tengo más. Vos también. también. Ahora sí. Vos tenés Adam Smith y
La biografía intelectual. La biografía de Ramón Díaz, Sí, Ramón Díaz. Y otro anterior sobre más de historia económica de Uruguay. Bien. Pero Decías sí, que escribía lento y que tiene 2 libros. y tenía 2 libros. Sí. Y el contexto es importante también, porque efectivamente cuando Adam Smith escribe todavía estaba vigente el mercantilismo. Claro. ¿No? Como no se le puede llamar una escuela económica porque no tenía todos los componentes para llamarla como tal, pero sí era llamémosle una visión de la economía, muy ligada a un Estado muy proteccionista, a un Estado muy intervencionista, y eso era el pensamiento dominante en la época de Smith. Ya había sufrido algunos ataques, David Hume, por ejemplo, le había pegado unos buenos sablazos, pero todavía era la doctrina, la visión económica vigente. Tanto la gente que se ocupaba de estos temas como quienes estaban en cargos públicos eran proteccionistas, eran el pensamiento que predominaba. Y Smith argumenta muy minuciosamente, muy detenidamente, La riqueza de las naciones, le dedica como 200 páginas a por qué estaba mal el mercantilismo, qué consecuencias había tenido y qué era cuál era la alternativa y por qué eso iba a ser mejor. Y hasta en el título hay una discrepancia con los mercantilistas. Claro. Porque Adam Smith habla de la riqueza de las naciones y Adam Smith dice que con el libre comercio, por ejemplo, se favorecen todos los países. Los mercantilistas pensaban que lo que ganaba uno lo perdía el otro, que había una guerra comercial, que si cuanto más pobre fuera el vecino, mejor para mí. Y Adam Smith dice, no, cuanto más ricos seamos todos, nos va a beneficiar a todos y eso va a ser mejor. Bien. No, me quedé pensando en 2 fechas que fue publicado La riqueza de las naciones, que es uno de sus libros más importantes, bueno, capaz que el más importante, en 1776, y La batalla de Waterloo fue en 1815, que se marca como el momento histórico de que el mundo se empieza a abrir. Pasaron muchos años desde la publicación de ese libro hasta que el mundo se empieza a abrir. ¿Cuánto decís que influenció el pensamiento de Adam Smith en ese periodo? Influyó mucho, pero como todas las cosas no son instantáneas. Claro. ¿No? Imaginemos además un mundo en el que las comunicaciones eran bastante más lentas que ahora. Y la principal forma de difundir las ideas era escribiendo un libro. Sí, sí. Entonces, sí hay un rezago efectivamente entre que empieza a hacer efectivas las políticas en favor del libre comercio, pero yo creo que es importante, ¿no? Todos los primeros ministros ingleses, por ejemplo, que vienen después, varios se consideraban discípulos de Smith. Claro. Y creyeron que lo que había que hacer era abrir la economía, como decía Adam Smith que había que hacer. Y en muchos otros temas también. Smith además es el fundador de la Escuela Clásica de Economía, en buena medida también un autor clave del liberalismo. Claro. Entonces, yo creo que fue muy influyente. Muchos economistas después siguen las líneas del pensamiento de Smith y la desarrollan. Y también, quizás lo más interesante, que tuvo influencia política, ¿no? Efectivamente, muchas de sus ideas, como vos decías, en el siglo XIX se llevan adelante. Me quedé con eso de las malinterpretaciones, las desfiguraciones que se hacen sobre su pensamiento. Capaz que la más que podemos saber todos es justamente de la mano invisible. ¿Cómo crees que se puede interpretar ahora y qué quiso decir Adam Smith con ese concepto? Sí. Es curioso porque es una metáfora al pasar en el libro, que él mismo no le había dado más importancia. Y es lo que lo define, digamos, ahora. Sí. Y es lo que cuando uno dice... Es lo que trascendió. Sí, sí, Adam totalmente. Smith, mano invisible, ¿no? Claro. Y quizás tampoco es la metáfora más feliz para explicar lo que él quería explicar. ¿Lo dice solo una vez en el libro? Sí. Bien. Y muy al pasar y no... Sí. No forma parte del centro. Pero alguien vio que eso estaba bien, ¿no? Alguien le gustó. Alguien le gustó la metáfora. Fácil de explicarlo No, ahí va. para... Sí, Pero Sí. ¿podés marcar en qué contexto lo dijo y demás? La idea fundamental que se puede aplicar a la mano invisible es esta de que, dice Smith, cuando uno se dedica a seguir su propio interés en base al conocimiento que uno tiene de su realidad y del contexto en el que está, y decide en qué trabaja, en qué invierte, qué cosas hace, va a promover el bienestar general de una forma mucho mayor que si se dedicara directamente a promover el bien general. A mí incluso dice, en general, las personas que se dedican al bien general no hacen demasiado bien. Él confía más en esa armonía social, digamos, en que cuando uno sigue su propio interés, no necesariamente el egoísmo, que es una de las malas interpretaciones que puede haber. El interés propio puede implicar muchas cosas altruistas, puede implicar colaborar con cosas en el barrio, con su sociedad, puede ser, no necesariamente es dedicarse a hacer plata, que tampoco El está mal. progreso individual.
El progreso individual, pero también uno puede tener como interés personal cosas que hacen a la colectividad, pero cuando uno utiliza el conocimiento que solo cada uno de nosotros tiene, y de uno mismo y del contexto en el que está, y decide qué es lo que hace, esa información es invalorable. Y capaz que es mejor hablar de un orden espontáneo que de la mano invisible, que lleva a que las personas interactuando y colaborando entre sí colaboran al bienestar de la sociedad de una forma efectiva. Y a mí dice, si este sistema de libertad natural, también lo llama Smith en algún momento, lleva al progreso de la sociedad. Por eso él es partidario del libre comercio, es partidario de quitar regulaciones, es partidario de dejemos que la gente tome decisiones por sí misma. La gente sabe más que los políticos y los burócratas. Anticolonialista, antimonopólico. Sin embargo, el pensamiento de Adam Smith lleva a Europa al siglo de las luces y termina con la Primera Guerra Mundial y más tarde, con si se podría decir, una doctrina contestataria que podría llegar a ser el marxismo. Justamente, ¿qué diferencias o qué puntos de encuentro tienen las teorías de Marx y de Adam Smith? Que escuchamos justo para preparar esta entrevista, una entrevista que hiciste en Fácil Desviarse, en que decías que tenían un punto de encuentro, pero que se diferenciaban también fundamentalmente. Es cierto, hay influencia. Me influyó en todos los economistas posteriores, sí. No hay forma de que no haya influido, pero yo diría que la forma en que influyó más es en los errores. Adam Smith tuvo errores también. Por ejemplo, su teoría del valor, que es explicar por qué los bienes valen, Adam Smith lo explicaba con lo que se llama la teoría del valor trabajo. Esto es, este vaso vale, claro, de acuerdo a las horas hombre o mujer que llevó a producirlo. Bien. ¿No? Y esa teoría hoy está descartada por la economía hace mucho tiempo. Tenemos una teoría subjetiva del valor que es mucho... vale lo que esté dispuesto a pagar y que lo va a comprar. Básicamente eso. Para mí puede valer mucho, pero si nadie me lo quiere pagar... No, y aparte se busca la productividad justamente, no dedicarle no importa, dejo seguir. Sí. Va por ahí y después esa teoría del valor trabajo la agarra otro economista importante que fue David Ricardo, y después de Ricardo la agarra Marx. Y Marx, a partir de la teoría del valor trabajo, saca una deducción que si la teoría del valor trabajo es cierta, no era una locura, que es la plusvalía y claro, y la explotación. El problema es que todo eso está mal. Entonces, ese fue efectivamente uno de los errores que cometió Smith, y por lo tanto también es un error de Ricardo. 2 por 2, 3 y fueron arrastrando el error. Pero el marxismo es, en cierta manera, como una contestación al liberalismo más clásico que termina llevando a Europa a uno de los momentos más oscuros. Sin embargo, el marxismo lo que tiende es a concentrar el poder en el Estado, y justamente lo que quiere el liberalismo es que no existan los monopolios y los oligopolios, y que el Estado sí tenga algunos roles. Por ejemplo, tal vez las cañerías, nadie estaría dispuesto a invertir en cañerías en un Estado, en una sociedad, pero sí me parece importante que lo haga. No sé cómo plantear la pregunta, pero como doctrina contestataria sobre el liberalismo de Adam Smith, ¿qué te parece que el marxismo vino a llevar a Europa, ¿no? Porque cambió totalmente la matriz de pensamiento del siglo XX. Efectivamente, tuvo mucha influencia. En su momento, no demasiada influencia práctica. Sí, en alguna medida es una respuesta al liberalismo, claramente. Sí. Parten de visiones de la sociedad antagónicas prácticamente, ¿no? Y sí, y yo diría también, probablemente la diferencia fundamental es la diferencia práctica que tuvieron en la aplicación. Uno ve, ¿cuáles son los países que prosperan? Los países que aplicaron las ideas de Adam Smith o las ideas de Marx. Se contesta solo, ¿no? Los países, cuando uno mira, ¿cuáles son los países que le va mejor? Son países abiertos, son países en que hay un sector privado fuerte, donde hay una productividad elevada, donde por lo tanto los salarios pueden ser altos y donde la gente vive bien. Cuando mira cómo se fue cuando se aplicó la planificación centralizada de los países que aplicaron el marxismo, le fue espantosamente mal. Además de que eran regímenes criminales desde el punto de vista político, las matanzas más grandes del siglo XX fueron en países que aplicaron esas ideas. Económicamente fue un fracaso absoluto también. Entonces, creo que el contraste es muy claro, ¿no? Y hay veces en esto de demonizar las ideas de Smith,
se habla del rol del Estado, cuál sería el rol. ¿Cómo crees que sería aplicado hoy, 300 años después, la visión de Smith sobre el Estado, los servicios públicos, cuán acotados o no deberían estar? Eso yo creo que es interesante porque también va contra la idea de que Smith era un defensor a ultranza al libre mercado, ¿no? Un libertario no es. Sí, ¿no? sí. Si Milley lee a Smith, hay varias cosas que no le van a gustar mucho. Claro. Smith tenía... ¿Lo leyó? Lo he no leído. lo sé. Ponele. Pero no lo he visto que lo cite como a Sí. otro, por lo menos, ¿no? No es el nombre de uno de sus perros. No es el nombre de uno de sus padres. No es Conan. Ahí va. Sí. Bien. No tiene un Adam de perro. Ahí va. Pero sí, efectivamente, Smith tenía la visión más liberal clásica. El Estado tiene que hacer la función de la defensa nacional, tiene que aplicar la justicia dentro del territorio, pero él le agregaba otras cosas. Y ahí estaba el ejemplo que ponía Bernardo, por ejemplo. Hay cosas que son necesarias, pero que no hay ningún privado que las vaya a hacer. Smith decía que eso es efectivamente así. Bien. Hay determinadas obras públicas que las tiene que hacer el Estado porque si no, no se harían y son valiosas. Eso puede ser en algún caso más o menos discutibles. Smith, por ejemplo, dice que él está a favor de que exista el correo estatal y dice que siempre las empresas estatales funcionan bien, del correo estatal funcionan bien. Claramente no conoció el caso de Uruguay, pero tiene por ejemplo, defendía ese tipo de empresas, defendía determinado tipo de educación pública, sobre todo la primaria y no totalmente gratuita, pero entendía que el Estado tenía que cumplir un rol en la educación, y así con varios temas uno ve que Smith no era un defensor a ultranza al libre mercado. Ahora, justamente, mencionás todo esto, que en lo que nosotros no estamos tan empapados. ¿Por qué crees que se generó ese cuco sobre Smith como un liberal a ultranza, además? Yo creo que en parte Hemingway decía que un clásico es un libro que todo el mundo cita, pero nadie lee, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas realmente leyeron las 1000 páginas de La riqueza de las naciones? Yo creo que no demasiadas. Y No tienen que hacerlo, en 100 páginas está contenido acá, ya está. Sí. No lo tienen que hacer, ya lo hizo Hernán. Ahí hay un resumen que puede ser útil, pero creo que efectivamente la caricatura siempre es más fácil que los matices y la profundidad del pensamiento de una persona, de un pensador además inteligente y complejo como era Smith, que además de La riqueza de las naciones escribió la teoría de los sentimientos morales, se preocupaba por la ética, tenía otras preocupaciones más allá de la economía. Filosóficas, tal vez. Entonces, a veces es más fácil quedarse con eso. Es muy fácil además crear un espantapájaro para pegarle, ¿no? Claro. Uno dice, Adam Smith, que ustedes que defienden el liberalismo, defienden el egoísmo como defendía Adam Smith con la mano invisible. Y bueno, está todo mal ese razonamiento, pero es un atajo fácil para criticar una idea, ¿no? Hernán, ¿te consideras liberal? Sí, ¿Qué es ser liberal? una buena pregunta, pero Mario. el liberalismo como filosofía política es muy amplio y uno puede tener liberales de distinto tipo. O sea, es una fauna en la que puede haber distintos animales. Pero yo mi visión del liberalismo es una visión en la cual una sociedad necesita un Estado presente y fuerte en algunas funciones esenciales, pero que el grueso de la vida pasa por lo que decidimos nosotros. Y el Estado tiene que ser limitado, y tiene que estar limitado en cuanto nos cobran los impuestos que nos cobran, en qué es lo que regula, y en general es mejor lo que deciden las personas que lo que decide el Estado. Parecido a Adam Smith. Bastante parecido a Adam Smith. Entonces, y además Adam Smith tiene otra cosa que a mí me parece importante del liberalismo que a mí me gusta, que es un liberalismo pragmático. Si a mí me muestran que algo el Estado lo puede hacer bien y es mejor que lo hagan los privados, que lo haga el Estado. No tengo un prejuicio contra eso. Pero, Ni una ceguera ideológica. Ningún prejuicio contra lo que... El liberalismo parte de la observación de la realidad y después sí hace juicio de valor, pero no te podés comer la observación de la realidad. Y yo creo que en el mundo que vivimos hoy, el liberalismo se encuentra hackeado por un lado por populismo de izquierda, de derecha, con democracias que se desvirtúan y con estados que se desbocan en muchos países. Y por otro lado, este ataque más de la caricatura y ser liberal implica estar en contra de la existencia del Estado. Ningún liberal clásico
fue antiestatista en ese sentido. Ahora, justo, perdón, bueno, Luis Lacalle Pou, cuando deje de ser presidente, va a ir al CED. Hubo ahí, no sé, hace unos meses, Sanguinetti diciendo que se parecía más a él que a su padre. Sí, le tiró una chicana ahí directa a Luis Alberto Sí, Lacalle Herrera. sí, así. Onda, es un Pues eso es socialdemócrata. espantapájaro. Ahí va. Y claro, no es ¿Y un... Es el clásico cómo más clásico, ¿no? calificarías en términos de cuán liberal fue este gobierno? No sé cómo lo querés categorizar, si del 1 al 10, si con una oración. ¿Cuán liberal fue el gobierno? Y también imagino que la pandemia y otras situaciones obligaron a que pudiera ser menos liberal, porque se necesitaba más el Estado. A ver, yo creo que justamente la pandemia que marca el comienzo del gobierno, y yo creo que la definición conceptual importante que hizo el presidente, que fue la de la libertad responsable, Claro. es muy liberal, ¿no? Es más, y fue a contrapelo de muchos gobiernos de izquierda y derecha en la región y en el mundo. Sí, ¿no? sí, basta con mirar lo que pasaba en Argentina. Exacto. Sí. Y en otros países de la región también y del mundo. Esto de no querer hacer una cuarentena, de no obligar a la gente, de esto de yo no le voy a prohibir a la gente que salga a la calle a hacerse el peso, Claro. es muy liberal. Y creo que además ahí se la jugó, porque no era fácil en ese momento. totalmente. No, ni que hablar. Le dio la oportunidad para definirse también, ¿no? Le cayó de arriba como un peludo regalo, pero sí, también le... Define el contexto también. Sí. Y de figuras en Uruguay que hayamos tenido, Jorge Valle, Ramón Díaz, son liberales más ortodoxos, bueno, también hijo de su contexto, Jorge Valle, ¿no? Pero capaz que Ramón Díaz, una persona que fue ministro de Economía y que estuvo en un lugar de toma de decisiones, incluso desde dirigiendo un semanario, ¿cómo considerarías esos liberales o si fueron más plegados al liberalismo clásico? No, yo creo que sí. Si uno tuviera que buscar figuras de pensamiento liberal, a nivel intelectual, claramente Ramón Díaz fue el principal intelectual uruguayo del último siglo largo, sin duda, por su obra, por la búsqueda, por su influencia cuando ejerció cargos públicos. Creo que Jorge Valle y Lacalle Herrera también, desde el punto de vista político, son liberales que además defendían esas ideas y creo que intentaron aplicar esas ideas. Creo que sí, Uruguay tuvo distintas etapas, una etapa muy liberal en el siglo XIX, una etapa muy estatista, ustedes saben, básicamente a lo largo del siglo XX. Sí, claro. Y yo creo que en buena medida a partir de la batalla de ideas de Ramón Díaz, reaparece el liberalismo en Uruguay, con éxitos y fracasos, pero que hoy está en la cancha, es parte del debate. Bien, nos quedamos casi sin rato y quiero aprovechar. Tenemos el libro que, como podrán ver, es bien simple, no tienen excusa para leerlos. ¿Podrás resumir, Hernán, con qué se van a encontrar quienes lo lean? Sí, básicamente el libro tiene 4 partes. En la primera parte habla más sobre la persona. No sabemos demasiado de la persona porque Smith era una persona muy reservada, escribió pocas cartas para lo que era la época, como hablábamos, escribió pocos libros y le pidió a algunos de sus amigos que prendieran fuego todos los papeles que tenía poco antes de morir. Entonces Mirá. ¿Con quién tenía intercambio epistolar? ¿Con David Hume? Con Hume, en general con los filósofos de la tradición escocesa, con los franceses, pero escribía poco y corto, a diferencia de Hume, que escribió muchísimo. Y Ríos de tinta, sí. Ríos de tinta. Entonces, cuesta, pero bueno, algo se puede decir sobre la persona, sobre la biografía, sobre su contexto. La segunda parte es sobre la teoría de los sentimientos morales, el otro libro importante de Smith, el libro con sus preocupaciones éticas, que es muy compatible también con la riqueza de las naciones, pero a veces se puede generar ahí como algún contrapunto. La tercera parte es el análisis más en detalle de la riqueza de las naciones, y la última parte es sobre la vigencia, sobre su proyección, algo de este debate de qué tan vigentes están sus ideas. Bien. Bien, muy bien. ¿Les parece si cerramos? Hernán Monilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, muchas gracias por estos minutos. Gracias por esta clase, disertación sobre Adam Smith y sobre la economía y sobre el liberalismo. Y bueno, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Gracias. Muy amable. Y vayan, agarren y compren. Y lean. Sí, sí, sí. Lean. Ignorantes. Cultívense.